Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día martes 7 del mes séptimo del año 2026. Una mañana especial para diseñar un día especial. Hoy el tema es el reino de la emoción. Las metáforas de las escrituras nos narran historias lo que realmente somos nosotros en la esencia del ser, esa carácter interno que en muchas ocasiones se desconoce, tiene que ver con la energía que se pone constantemente en movimiento. Eso es lo que se conoce como la emoción. El tema de hoy es precisamente el reino de la emoción, que está codificado en un cruce por un desierto durante 40 años. Todos estos son mapas que se requieren interpretar para poder aplicar a nuestra vida diaria y establecer el reino de la emoción. El reino más difícil, el lugar más crítico para ser rey es en la emoción, porque la emoción se moldea en los desiertos, en los momentos críticos, porque nuestro cuerpo en ese mismo momento nos dirá que siente según lo que desea y actúa diferente porque sienten distinto. Entonces, ¿qué hace que el cuerpo se mueva? Pues lo que hace que el cuerpo se mueva es la energía, la emoción que se pone en movimiento. O sea que no somos ni enojo, ni alegría, ni felicidad, ni tristeza. Eso es lo que controla la acción. Eso es lo que se llama el reino. Por eso no es igual el reino del universo al sentimiento, porque esto fue lo que entró por los sentidos. Después que esa emoción se emita, después que se siente, después que se cree que eso es real, porque simplemente siente emociones, y las emociones son la manera de proyectar. Cuando hay control en lo que proyectamos, pues podemos cambiar los resultados y establecer lo que deseamos. Todo esto se ve codificado en historias que le sucede a un pueblo que viene de Egipto, de salir de esclavo de Egipto, y luego su libertador lo pasa por un desierto. Podríamos decir, pues estábamos mejor en Egipto, donde comíamos y teníamos todo, aunque fuéramos esclavos. Pero ¿para qué el Todopoderoso nos lleva a un desierto? Para que se entienda que cada emoción es un proceso de lo que se ha sentido en el cuerpo, y que como no somos lo que sentimos, que somos realmente aquello que toma control de todo, aquello que ve todo, entonces esas leyes que el Todopoderoso establece para tomar control de la emoción son filtros de lo que proyectamos. Entonces, si queremos tomar control de lo que proyectamos, pues hay que aplicar las leyes, los 10 preceptos. Por eso se le conoce como la luz, como los mandamientos de la luz o el camino de la luz. Entonces, de lo que se trata es de entender como ese idioma que está detrás de los sistemas de proyección, y poder establecer la emoción adecuada de acuerdo a la circunstancia y a la situación. Entonces, pues le damos poder a una emoción sin reparar, y eso será lo que se manifiesta. Entonces después deseamos que eso cambie sin cambiar la proyección. Entonces la persona se siente frustrada, se siente limitada, se siente atribulada, y simplemente es equilibrar la emoción. Y por eso primero llama a los príncipes de los hijos de Israel y les da unas leyes de los votos, de los compromisos.
Y luego le dice que hay que tomar la venganza contra aquellos que le hicieron daño y que hicieron que murieran en una sola noche 24.000. Y podríamos decir nosotros, pues, que allá hay un ser que es vengativo y que quiere que arrase con todos, especialmente los niños, varones, y que deje solamente las niñas. Entonces podríamos decir eso es un manicidio, o eso es un genocidio. Pero lejos de destruir a un pueblo y a unos reyes, son mapas de cómo funcionamos en nuestro ser interior. Entonces, y por eso es que en la segunda porción de esta semana pues se narran los viajes o las jornadas de cada campamento con arreglo a su salida. O sea, si no arreglamos la situación, si no aprendemos de la situación que nos acaba de suceder, pues se nos va a volver a repetir. Por eso divagaron 40 años en el desierto, hasta que llegaron a la tierra prometida. Entonces, conquistar esa tierra es conquistar la mente para tomar control de los sentimientos y del cuerpo. Y salir de esa esclavitud de los deseos del cuerpo, de los deseos de la carne, y establecer los frutos del Espíritu. Entonces, cuando se inicia ese viaje en el desierto, no es un viaje exterior, es siempre, las escrituras nos están hablando del hombre interior y de nuestras emisiones, de lo que emitimos conforme lo que vibramos. Entonces, calibrar, reparar u ordenar eso que emitimos hace que se salga al mundo exterior con firmeza, con certeza, porque se toma la imagen y se lleva afuera, y luego dentro, entonces, ¿para qué la volvemos a llevar dentro? Afuera llevamos la imagen que establecimos dentro para comparar si es la misma o hay un engaño. Esa imagen de afuera la llevamos al taller adentro, a una reparación, para obtener ese poder que se conoce como poder de lo alto, o el poder liberar. Por eso dice que subiendo, llevando cautiva la cautividad, subió a lo alto, llevando cautiva la cautividad, porque son frecuencias que vibran de una manera elevada. O sea que el problema no es la emoción, el problema es la creencia que tenemos de cómo funciona. Recordando el profeta Habacuc, Abba Padre, Cut es como cubierto, como escondido. Pues este profeta Habacuc tenía rabia, tenía ira, porque lo que le pasaba, desarrollaba un poder pero no recibía una respuesta. Y por eso es que le dice que el altivo y el soberbio, cuando viene la respuesta, perecerá, más el justo por la fe vivirá. Aplicando esto a nuestros principios, pues lo llevamos a la carta de Jacobo, del apóstol Santiago, en el capítulo 3, que nos dice que donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Quiere decir que hay una energía en movimiento, o sea, una emoción no reparada. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Note, sabiduría de lo alto. O sea que hay otras sabidurías que no son tan altas. Y primero es pura y después pacífica. O sea que cuando hay una actitud o un carácter violento, no viene de la sabiduría del Altísimo. Luego amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, ni hipocresía. Y el fruto de justicia
se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. O sea que para los que determinan la guerra, pues no hay fruto de justicia. Esa guerra en el exterior siempre la perdemos si no partimos, o el lugar de donde actuamos es la paz interior. Después de alguna evaluación de lo que estudiamos en el transcurso de la semana, dice el libro de Números 33, que si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitéis, y además haré a vosotros como yo pensé hacerle a ellos. Entonces decimos nosotros, estamos prácticamente obligados a ser guerreros, pero no guerreros en el mundo exterior, sino esos actos para la guerra en el mundo interior. Los que tienen las armas poderosas en el Señor, que no son carnales, que no son convencionales, sino poderosas en el Señor para destrucción de toda fortaleza que venga en contra de la palabra. Y por eso hoy vamos a recordar el Salmo 140, cuando nos dice: en cuanto a los que por todas partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza, caerán sobre ellos brasas, serán echados en el fuego, 140:10 del Salmo, en el abismo profundo donde nunca salgan. Entonces vemos aquí como que si fuera una actitud violenta, pero dice que caerán sobre ellos brasas y serán echados en el fuego. Y el abismo profundo donde no salgan. O sea que mientras más violencia, menos frecuencia, más abajo vibramos. Es lo que llama Sheol. Entonces viene el fuego purificador del espíritu, quemando toda carne. Entonces, claro, al elevarse el espíritu, la cosa o lo carnal baja, queda con poca energía, y eso es lo que se llama infierno. Y por eso en el libro de Job, en el capítulo 38, dice: tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido, y es grande el número de tus días. Has entrado tú en los tesoros de la nieve, que has visto los tesoros de granizo, que tengo reservados para el día de la angustia, para el día de la guerra y de la batalla. Job 38:23. ¿Cómo podemos aplicar esto a la vida diaria? ¿Qué es lo que nos interesa? No llenarnos de textos bíblicos, sino de codificar el mensaje para crear en nosotros una autoimagen. Porque ese auto es sobre uno mismo, y sobre la misma imagen que uno se tiene. Es como un molde, es como un modelo invisible. Y ese modelo invisible es de acuerdo a la idea, a lo que esté ahí en la mente, a lo que esté internamente, de lo que puede ser. O sea que una cosa es la conciencia del Creador y otra es tu conciencia. Porque la conciencia del Creador solamente está en esos 10 preceptos que Él nos reveló. Y la conciencia del amor, el camino del amor. Y en nuestra conciencia pues hay cantidades de ideas que nos parecen verdad, pero que en su gran mayoría pues son mentiras. Y de acuerdo a ese cúmulo de ideas, se establece en la mente lo que conocemos como la familia terrenal. Y cuando tenemos la idea del Creador, esos 10 preceptos en nuestra mente y en nuestro corazón, esa es la familia celestial. Entonces, esa autoimagen tiene una semejanza. Y esa es la conciencia del ser. ¿Cómo llegar a ser lo que realmente somos? Si no nos vaciamos de lo que no somos, entonces nunca vamos a reinar, especialmente en el reino de la emoción.
que es donde nos engaña el falso profeta, que tiene sus 5 ayudantes. En la primera clase de la introducción de la semana los explicamos, y como esto es algo muy práctico, esto empieza con Evi, que quiere decir la codicia, y cada una de esos nombres característicos de los 5 reyes que cuidaban al falso profeta, pues no son personajes, son personificaciones de un yo terrenal, que lo que hace es preservar lo conocido para que no se revele lo desconocido. Y la solución está en lo desconocido. Cuando un pobre quiere conocer las riquezas, mientras no se sienta como, o no viva como vive un rico, nunca la conocerá. Por eso la verdadera humildad no es estar en extrema pobreza. La verdadera humildad se prueba cuando, teniendo todas las propiedades, podemos nosotros volver a ser ser humildes y ser mansos, aunque tengamos la posibilidad de enseñorearnos sobre las demás personas, porque cada ser tiene su identidad. Por eso estamos hablando de autoimagen, que se construye por hábitos de donde habita, y entonces se establece esa autoimagen que sí o sí hay que rectificar, empezando a sanar, porque si edificamos desde la herida del pasado, entonces nuestro ser va a ser conforme el pasado, lleno de traumas, de miedo, de incertidumbre. Y esos son los reyes que gobiernan. Evi, que quiere decir codicia, Recún, Recar, que quiere decir Ochur, que quiere decir roca. Y esos 5 reyes que murieron entre los muertos, dice, ¿cómo va a morir un muerto? Es porque está en estado muerto, es estado sin vida, quieto. De todo eso que estaba quieto en el mundo espiritual, pero que gobernaba en el mundo físico, pues desaparecieron. Y entonces murió también Balaán, el falso profeta. Pero ¿por qué sigue operando Balaán en nuestras vidas? Si supuestamente murió allá en el desierto, en esa batalla con los hijos de Israel, cuando se le ordenó tomar la venganza contra Madián, y allí cayeron estos 5 reyes. O sea que no son historias de peleas de pueblos en la antigüedad, son mapas y modelos de cómo funciona la emoción y de cómo funciona la energía que se pone en movimiento en nuestro ser interior. Porque si le repites a tus hijos, al levantarse, al acostarse, cuando se sienten a la mesa, cuando salgan de tu casa, cuando regresen, esos momentos claves, que se repite, no podemos seguir repitiendo el error, porque todo aquello que repitas va a afectar todo. Entonces, cuando reparamos y ahora sí lo ponemos por obra y lo repetimos, entonces el cuerpo crea un hábito, y que no tienen que decirle que debe de guardar leyes, simplemente las guarda. Así como no tienen que decirle que no debe de adulterar ni robar, simplemente roba. Porque hay programas establecidos en ese inconsciente que tomaron control del cuerpo, y ahora ese cuerpo funciona como un robot o como un piloto automático. Por eso, la forma en que interpretas tu propia vida sin sanar las heridas, y eso lo repite y lo repita, nunca podrá salir del error. Y no es porque Dios se volvió malo y no te quiere escuchar, es porque no has aprendido a anular los votos. Hoy podemos escuchar de una ciencia que precisamente le llaman la neurociencia, que dice que el cerebro no funciona como una cámara neutral, sino que interpreta con los mapas que están allí, de los registros del pasado, y toma esa información del pasado y la registra, y luego la usa para lo que puede pasar.
Y eso es lo que se llama una programación. Entonces no tenemos problemas, tendríamos programas que hay que desinstalar y reinstalar el software original. O sea que no estamos viendo lo que pasa, sino lo que creemos que puede pasar. Por ese proceso interno. Y entonces, pues el cerebro termina anticipando la información. Y que no es lo real, es una información que está en el cuerpo y llega al cerebro. Y entonces cuando se le dice que hay escasez, entonces allí hay una información que quizás estaba perdida, pero que incomoda, y que a través de las heridas del pasado, pues elige eso conocido. Pues ya conozco, yo sé esto, vivir en la escasez, entonces establezco una costumbre, poquito porque es bendito. Pareciera inocente esa frase, pero tiene un proceso y un trasfondo de desmeritar la bendición, que como que si la bendición fuera muy escasa. Entonces tengo que tomar poquita bendición porque supuestamente es bendito. Si la bendición es para todos. Y por eso es de acuerdo al carácter de Abraham, de Isaac y de Jacob, de acuerdo del carácter de Israel y de su descendencia, donde viene David y donde viene el Mesías, que son modelos de emociones reparadas que nos permiten ser amorosos. Eso es lo que se traduce como David. Y es por eso que desde allí es donde no habrá descendencia entre los hijos de Israel que reinen, que no venga de la descendencia de David. O sea que no tiene que ver con el ADN biológico, sino que tiene que ver con un proceso interno que tiene las mismas leyes para todos y va a funcionar lo mismo. Porque ese yo, que no soy yo, que estaba en mí, ahora ha sido vaciado, echado fuera, y entonces se lleva también la base y los patrones mentales, emocionales, de lo que no somos. Porque el verdadero yo está detrás de todo eso, en los lugares más recónditos, de los lugares ocultos. Pero todo eso tiene su propia imagen y también su propia semejanza. El Dios no conocido y los dioses conocidos, como le mostraban al apóstol Pablo. Entonces, si reparamos la situación y la situación se repite, establecemos una atmósfera distinta. De eso se trata el ayuno congregacional, la dieta mental, de establecer hábitos y costumbres. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria y en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 18. Como un espejo, ser transformado. O sea que este mundo es un espejo. Y la pregunta es, para darle forma a este tiempo de explicación y de implicación, usando la herramienta del ayuno congregacional, que es una dieta mental, para ejercitar nuestra mente a pensar en todo lo bueno, en todo lo amable y en todo lo de buen nombre. Y dejar ir esos pensamientos negativos, que son los que a la postre fortalecen los gigantes y los reyes que están gobernando en la emoción. Pero se requiere pelear sí o sí para la conquista de Basán, para la conquista de la tierra prometida, que es la mente y el corazón. Entonces, es muy importante establecer el desde dónde. ¿Desde qué imagen estás tratando de curar esa enfermedad? Desde el trauma, desde la herida, desde la queja. ¿Desde dónde quieres manifestar algo? Desde la escasez, desde la carencia. No va a suceder. Va a seguir manifestando escasez y carencia, o estableciendo circunstancias o atmósferas que te lleven a sentirse escaso y carente de todo. Y es allí donde operamos con el modelo original para reparar la emoción.
Porque nuestro valor empezó en el Creador y nadie te lo puede destruir. No tienes otro valor más allá del valor que nos dio el quien nos creó. Y quien nos creó nos dio todo el valor porque nos hizo a su imagen y a su semejanza. Pues eso que nos dio y ese molde fue el que se perdió. Recuperar la imagen, la autoimagen de saber que somos creadores poderosos, que somos reyes, que estamos conectados con esa frecuencia que vibra elevada, el molde del patriarca Abraham, la misericordia de Isaac, el sacrificio de Jacob, esto la unión del sacrificio y la misericordia, para que se establezca una nueva criatura, la descendencia de los hijos de Israel. Entonces, mi valor, tu valor, nació en mí antes de que alguien me mirara. Tú ya me mirabas. Y por eso hay que renovar la mente. Como dijo el Salmo, ni embrión vieron tus ojos. Y antes de que todo esto se manifestara, ya estaban inscritas todas, sin faltar una de ellas. Entonces, si recordamos que realmente somos dignos de amor y de paz, y que no tengo que demostrar nada, y no desde el miedo, entonces voy a recibir de acuerdo a cómo es mi percepción. Hoy me veo como un poderoso, hoy me veo como un Dios. Y cuando tú te ves de esa manera, pues el hombre es lo que ve. Porque esa es la luz. El hombre no es lo que siente, ni lo que piensa. Es lo que ve de eso que siente y de eso que piensa. Y a eso se le llama luz y visión. Pues eso fue lo que nos insuflaron desde el principio de los tiempos. Y por eso, pues al concluir esta pequeña reflexión y lo que se llama explicación, para entrar en la aplicación, pero no simplemente entrar por entrar, sino que cada uno de los oyentes y de los televidentes se impliquen en la explicación y se impliquen en la aplicación. O sea que en medio de la explicación y la aplicación está la implicación. Si me implico con la explicación, la puedo entender. Y ahora que la entiende, me implico con la puesta por obra, pues es allí donde se conoce como sabiduría. En la aplicación, no en el conocimiento, es en el reconocimiento. Entonces, pues si vimos los votos, los compromisos que hay que anular, que hay que establecer y cumplirlo rápido. Si yo digo yo soy rico, tengo que sentirme rico. No puedo o no debo de sentirme pobre, porque entonces estaría infringiendo el voto. Y entonces lo que veo, lo que siento y lo que digo se alinea en el interior. Entonces viene allí una batalla donde muere Evi, Regún, Shur, Ur, Reba. Evi, que quiere decir codicia o perverso. Regún, que quiere decir color variado, mezcla. Y Ur, que quiere decir madriguera de serpientes o lino blanco. Y Shur, que quiere decir roca. Y Reba, que quiere decir ponerse en posición para copular. O sea, no podemos estar copulando con todo y con todo, porque sería prostitución o adulterio. Entonces, al tomar estos 5 reyes que murieron, y también murió Balaam, entonces ya no son reyes, son formas de ser.